para que puedan regresar a casa, porque me preocupan que estén ahí. La verdad es que por la seguridad, ¿sí me explico? Y no sé si ya estén cerradas las puertas de acceso a la universidad. ¿Por dónde saldrían? Mm, eh, ah, No, no te escucho. pues no, sé, todavía es lo que no hemos visto. Uf, Pero bueno, creo que vamos a salir antes porque los salones igual, la mayoría están cerrados. por eso es lo que me preocupa. ¿Y en dónde están en la facultad? Nos metimos en un salón. Ok, les van a llegar a decir que van a cerrar o cosas de esas, me preocupan, pero por favor, con mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? Sí, doctor. Yo creo que la alternativa para que ustedes salgan sería irse ahí hacia Metro CU, porque se vuelven presas fáciles. Y luego si van con el celular en la mano, peor, ¿ok? Bien, a ver, Areli Carolina, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada vimos los trastornos metabólicos como era la acidosis, alcalosis, y cómo se derivaban esas, si era respiratoria o metabólica, al igual que la compensación que puede existir dentro de nuestro organismo. También vimos las fórmulas que se usan, vemos más desglosada, bueno, vimos el desglose de la fórmula de, no sé pronunciar bien el nombre, profesor, perdón, No pero es el importa, de no importa. Hasselbalch, Hasselbach, algo así. No, no, escuche, eso me revela que no me prestan atención en la clase, ya me di cuenta. Henderson, Henderson Hasselbach, Sí, él. ¿sale? No, 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 pero practiquen las palabras esas raras, porque en medicina tenemos muchísimas y luego tenemos unas que son hasta no tan sencillas de pronunciar, ¿sale? Y ahora, ¿qué me dices más en concreto? Bueno, de la fórmula vimos de que como varios autores le dieron su interpretación, cómo agregaron los logaritmos para que se simplificara más, bueno, para que sea más fácil el uso de la fórmula, ya que eran valores muy pequeños, y cómo se agregó la constante de disociación en el sistema que era el bicarbonato. Bueno, que el valor del bicarbonato era de 6.1 y cómo se implementaba a la fórmula y cómo lo podíamos llegar a utilizar ya en el modo de amortiguador, de que pH es igual al logaritmo, no, perdón, pH es igual a 6.1 más el logaritmo sobre bicarbonato sobre el ácido ¿Cómo y que luego sobre como, cómo que sobre bicarbonato sobre el ácido? no, perdón, es que sí lo tengo anotado, pero perdón, de que la fórmula decía que era el pH, era igual al 6.1 más el logaritmo sobre la concentración de bicarbonato sobre la concentración del ácido de carbono. Ándale, por más que me Ajá, quiero en decirles cómo sí, es, no me haces perdón. caso, no me haces caso. A ver, Diego, ¿qué dices al respecto? Sí. Ay, perdón. Ay, es que suena el eco. ¿Qué pasó? ¿Sí me escucha bien? Es que Sí, suena un eco, creo, ¿no? sí, porque tienes dos equipos conectados. No, es que ya me separé de Ángel, pero se escucha. Ok, ya te separaste, no, no se abandonen. No me digas nada, por favor, para que no estén más atentos, por favor. Si te vuelvo a preguntar, me dices que estás en la facultad. Falcon Chávez, Sí, profe. dime. Pues lo mismo que vimos sobre los amortiguadores de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y pues cómo se simplifica, cómo se despeja la fórmula de dónde viene bien bien y cómo bueno, también ¿cómo se puede decir? Cómo calcularla, digámoslo así, en bien bien en la calculadora, ¿sí? ¿Se podría decir así? O sea, ¿por qué utilizamos el logaritmo 10? ¿Cómo es que en la primera reacción, digámoslo así? Pero ¿a poco ¿Cómo así, funciona? ¿Eh? dime, a poco así les di la clase?
Ah, no. No, pues platícame, porque imagínate, yo te estoy preguntando, yo no sé nada, ¿sale? Ahora explícame. Es que se me revolvieron mis apuntes ahorita. Se te- Pero no tienes por qué estar viendo tus apuntes, ya deben de, ojo, viene examen pronto, Sí. y viene bien pesado, de todo lo que hemos visto. Entonces, ya a estas alturas, antes de ver, vamos a una situación. Si antes de que abordáramos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, yo les hubiera hecho algunas preguntas, es válido y no importa de que me dijeran así como muy general, muy vago, o sea, cosas así, ¿no? O cómo sería la idea que tienen, eso es correcto. Pero ya la vimos, entonces ya me tienen que decir las cosas en concreto, porque ya viene el examen. A ver, entonces te escucho. Sí, es que también como acabo de llegar, también estoy muy atareada. Pero pues nos dijo, o sea, lo primero fue que cómo funciona eh, cuando se disminuye, digámoslo así, espérame, cuando se disminuye el hidrógeno, que es pues lo del ácido, digámoslo así, cómo funciona en los riñones, que si es alcalosis se compensa elevando hidrógeno y si es acidosis, pues es, espérame, si es acidosis, pues se aumenta, cuando aumenta el hidrógeno es, en el plasma, pues hace acidosis, entonces ahí bajamos el hidrógeno. También, ¿qué hacen los riñones para corregirlo? Digámoslo así, que en caso de acidosis, los riñones producen orina ácida y así alcalinizan la sangre. Y en el caso de que si es alcalosis, los riñones, bueno, más bien se excreta orina alcalina y acidifican la sangre para mantener ese estado de equilibrio. Ajá. Y también vimos lo de los trastornos metabólicos, la acidosis metabólica, Mm. que la pérdida pues, de bicarbonato eh, del organismo permite que aumente la concentración de acidosis y que pues la retención de ácidos permite el descenso de bicarbonato. Ajá. También vimos cómo se simplifica bueno, los amortiguadores, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, cómo la despejamos sobre que hidrógeno es igual a K' de la base, no, no, de la concentración de ácido, ajá, de la concentración de ácido sobre la base conjugada. Así simple la base conjugada, ¿cómo le hago? Bueno, la concentración de base conjugada. ¿Ok? Miren, es bien importante que digamos las cosas en forma completa, ¿sí? Si es concentración, hay que decir concentración de ácido, concentración de base, concentración de ácido conjugado, concentración de base conjugada, o sea, de lo que sea, cuando se trata de concentración hay que decirlo, porque no es lo mismo de la base entre el ácido. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. quiero que por favor me rechequen bien todos estos conocimientos. A ver, Galicia, Evelyn, Sí, doctor. ¿qué más me puedes decir? Bueno, que ocupamos esta ecuación, la de Henderson-Hasselbalch, pues ya la aplicamos como nos dio unos ejercicios y pudimos aplicarla pues para saber el pH y qué tipo pues de desequilibrio electrolítico representaba. ¿Electrolítico? Sí, bueno, yo así lo tengo anotado que era electrolítico. ¿Y qué electrolitos vemos nosotros en la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Mm, Bueno, era el...
Oh, bueno, no, creo que me equivoqué ahí un poquito. ¿Segura? Bueno, es que tengo, bueno, ya he notado eso del desequilibrio, pero No, no te preocupes. Una pregunta a todos ustedes. Ya les di, les hablé sobre los aniones, cationes y los electrolitos. Sí, ¿no? Sí, según yo sí. Sí, que vimos que hasta les mostré una tablita de algunos electrolitos, los valores normales. Sí, sí lo enseñó. Sí, entonces, ahora, ¿qué les dije yo además en ese tipo de presentación de los electrolitos? Que hay alguna característica muy interesante. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, sí, lo Sí, escuché. doctor. A ver, ¿cómo le haremos? Sí, claro. ¿Se acuerdan que les hablé? Corríjanme, por favor, sobre la composición del agua corporal, bueno, la distribución del agua en el cuerpo humano. Sí, sí hablamos Sí, de eso. Sí, doctor. doctor. Y también hablamos de las gráficas de Gamble, Sí, que hay más sodio en tal compartimento, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Sí? sí, sí, me acuerdo. Y que hablamos que comparativamente contra plasma, que hicimos una comparativa de los jugos, más bien de las secreciones gástricas o digestivas, más bien en forma correcta, de las secreciones digestivas comparándolo contra plasma. Entonces, yo ahorita acabo de hacer una pregunta y entonces, en esta cosa que dijimos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿hay electrolitos, sí o no? Ah, pues sería en la parte de la sal, ¿no? ¿En cuál sal? Es que la ecuación es de la forma pH, o sea, el logaritmo negativo de concentración de H, es igual a, ¿cómo se dice? El logaritmo negativo de la constante de, es la pK, constante de disociación de ácidos, más el logaritmo de, el cociente de la base conjugada entre el, ¿cómo se dice? No, ¿cuál constante? Ah, concentración de ácido, ¿sí? Entonces, la base conjugada podría ser una sal, ¿Por qué una sal? porque las sales generalmente son bases. Pero, a ver, Sí, sí, pero bueno, está bien y es correcto lo que tú dices, pero ¿son electrolitos esos? no. No, aguanten, no, es que, ¿saben por qué estoy discutiendo esto con ustedes? Quiero que lo repasemos, lo rechequemos, porque nuestra compañera fue quien dijo que por los electrolitos, ¿cuáles electrolitos? Acuérdense que por eso ahorita estoy recapitulando de si vimos nosotros todos estos conceptos y que revisamos el tema electrolito, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo por eso les estoy haciendo esa pregunta y también les mencioné que en medicina, ¿sale? Normalmente todo mundo cuando habla de electrolitos se refiere a sodio, potasio, calcio y cloro, ¿sale? ¿Sí se acuerdan? Díganmelo con confianza, Sí, sí, por sí, favor. sí. Sí. sí, doctor. Y el último elemento que les dije, y de buena suerte, se pueden acordar de uno, ¿sí me explicó? Que sería el bicarbonato. Y entonces, ¿por qué estuvo bien lo que dijo la compañera y por qué les estoy preguntando yo a ustedes? Por el concepto, o sea, la definición de qué cosa es un electrolito, ¿sale? No olvidemos, o sea, el objetivo de que revisáramos así el tema de electrolitos es para que no nos quedáramos encajonados en que los electrolitos son nada más el sodio, potasio, calcio y cloro, y hasta ahí.
Y se van ustedes a dar cuenta después que todo lo demás lo olvidamos. Pero tenemos, por ejemplo, el bicarbonato, ¿sale? Que juega un papel muy importante y que está el bicarbonato dentro de lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y esto está bien en cuanto a cómo fuimos desarrollando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dijimos que primero se desarrolló la ecuación de Hasselbalch, la cual es pH es igual a pK más el logaritmo del cociente de ¿quién? De la sal entre el ácido, ¿sale? ¿Estamos? Sí, ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctor. sí, Pero como se incorporó el valor de 6.1, que es el de pK, más el logaritmo, ya entonces se le denomina la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y que también se incorporó el concepto de Sørensen, que para poder manejar cantidades tan pequeñas, mejor utilizamos los logaritmos. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Ok? Sí, doctor. Y se acuerdan que vimos de dónde proviene ese valor de 6.1. ¿Es correcto? sí. A ver, bueno, ¿por qué voy a estar hablando yo solito? Vamos a ver que nos platique alguien algo, ¿sale? A ver, Galilea, ¿de dónde proviene el valor de 6.1? Bueno, sí, era la suma. Bueno, Ajá, eh, bueno, es una suma. Bueno, lo tengo anotado aquí. Em, Era de CO2 más H2O. sí, Y bueno, eso daba como reacción, sí, ¿no? Después de la flechita es una reacción. H2CO3. Y ¿qué es eso? eso, eh, ay, no lo tengo anotado. Bueno, es que tengo anotado esto de acá. Pero es que lo hemos dicho muchísimas veces que es H2CO3. Aguántame, Valeria Ramírez. Perdón, ya me acordé. Es ácido Ya. carbónico. Sí, ¿Es es que? ácido carbónico. A ver, Valeria, no me bajen la mano, ¿eh? Es no, ácido carbónico. Ah, perdón, ya me cae. Bueno, Ajá, ajá, es ácido carbónico. H2CO3 es ácido carbónico. ajá, Eso daba una pK de 2.3. ok, Después, el segundo que se suma es H2CO3. Bueno, otra vez ácido carbónico. eh, y luego está la flechita, que es ay, se me olvidó como dije, la reacción, que era HCO3 más H, y eso daba 3.8. Y bueno, ya al final, pues la sumita de esto da 6.1. ok, Bueno, el pK. ok. A ver, Krishna, ¿tú quieres decir algo? Ahorita vamos a regresar a lo que tú dijiste, Galilea. A ver, dime. Sí, es lo que dijo Gali y yo lo que iba a decir era que era la suma de la constante de equilibrio más la de 5, bueno, sí, pues lo mismo que dijo Gali, 5 por 10 a la menos 3 y la otra constante de equilibrio de la segunda reacción, 1.58 por 10 a la menos 4. Ok. Por favor, cuando estamos en clase, y es válido interrumpir y procuren ustedes practicar en casa, o sea, personalmente, cada quien, o cuando estén ustedes platicando, a, a leer, porque esto es leer. Ustedes están teniendo la tablita esa donde están los valores de pKs y las dos reacciones y luego la sumatoria. A leerla, díganla correctamente. ¿A qué me quiero referir con correctamente? Que, ok, me pueden decir CO2 está bien, más agua, que es H2O, y la flechita, no es que la flechita o la flechita nos da la reacción de H2CO3, no, la flechita nos indica la dirección de la reacción. Y recuerden que esta reacción es reversible y que por ser reversible se trata de reversible considerando los conceptos importantes de una reacción reversible que nos va a generar lo que es una reacción en equilibrio, ¿ok? Va a haber un equilibrio químico. ¿Por qué está esta flechita de esta manera que nos marca en ambas direcciones?
porque esta flechita nos dice que tanto la dirección hacia la derecha como hacia la izquierda es de la misma magnitud, o sea, no cambia. Y por eso está en equilibrio, hay un equilibrio químico, ¿ok? Y es importante que, digamos, lo reproduzcamos verbalmente como debe de ser, ¿no? Porque aquí CO2 más H2O, esa es la reacción. O sea, el CO2 y agua están reaccionando, ¿ok? Y eso nos genera un producto que es H2CO3 y que va a tener una constante equilibrio de 5 por 10 a la menos 3 y como consecuencia un pK de 2.3, ¿ok? Y en la segunda reacción también tenemos que decir que tenemos nosotros al H2CO3, que es el ácido carbónico, y que ese ácido carbónico nos va a generar HCO3, que es bicarbonato, más hidrógeno. Y vamos a tener una constante de equilibrio de 1.58 por 10 a la menos 4 y una pK de 3.8. Ahora, una cosa muy importante. Nosotros tenemos aquí, en la primera reacción, es un tipo de reacción. En la segunda reacción es otro tipo de reacción. ¿A qué me refiero que en la primera reacción es un tipo? Es que se conjuntan tanto el CO2 como H2O y nos forman el ácido carbónico. Es como quien dice una condensación. O sea, se juntan, no condensar de hacer vapor, ¿sale? Y por el otro lado, en la segunda reacción que inicia, que es a partir del ácido carbónico y nos genera bicarbonato más hidrógeno, aquí podemos decir nosotros que el ácido carbónico se disocia, ¿sale? ¿Por qué? Porque está cediendo un protón, ¿ok? Y entonces es por eso que les decía yo a ustedes que en los libros vamos a encontrar por lo general como reacción de este proceso, la última que está abajo como final, que es CO2 más agua, ¿sale? Y nos da, ¿qué? HCO3 más hidrógeno. Pero en el intermedio se formó el ácido carbónico. Y entonces por eso es que se tienen que sacar las dos constantes de equilibrio con sus correspondientes pKs y al sumarlas nos da un valor de pK de 6.1. ¿De acuerdo? Sí, A ver. A ver, Valeria Gómez, ¿me puedes explicar lo que acabamos de decir? Sí, doctor, estaba hablando del pKa del agua, que da como resultado 6 6 punto y algo. Me confundí un poco al final, la verdad. Ya no estás en la clase. Sí, doctor, solo me mezclé un poco con el tema. ¿Por qué mezclaste? Bueno, me confundí, no mezclé, me confundí. Entonces, explícame las reacciones. Una disculpa, no recuerdo, doctor. ¿Cómo que no recuerdas? Sí, no recuerdo exactamente cuáles eran. ¿No lo anotaste en clase? O sea, no estamos en la clase, ¿verdad? Ok. A ver, Edith. Aguántame tantito, cigarro. Ok. Sí, perdón, doctor. No, no estás en la clase tampoco. No, sí estoy en la clase, solo que tengo mi apunte, pero A ver, cigarro, ¿qué quieres decir? Bueno, sí, puedo explicar las reacciones, doctor. Sí, por favor. Muy bien. La primera reacción es una reacción de condensación porque se suma el CO2 con el agua Ajá. y eso da H2CO3, que es ácido carbónico. Ujú, La segunda reacción es una reacción de disociación porque el ácido carbónico se da un hidrógeno y se da bicarbonato más el hidrógeno. Y ujú, nos explicó que la reacción final
que es la que aparece en los libros, es la que se salta el segundo paso. Bueno, no se lo salta, sino que no lo escribe. Es, Y queda como CO2, ujú, perdón, sí, más H2O, bicarbonato, más hidrógeno. Bueno, queda no, bicarbonato más hidrógeno. correcto. ¿Ok? Eso es importante. Bien. A ver, Guerrero Villavicencio, ¿qué más vimos? Pues después de esas reacciones nos puso como, nos explicó bien cómo era eso fue lo que nos explicó para hacer la de Henderson-Hasselbalch, Ajá, y ya de ahí nos metió unos ejemplos que, por decir, había uno que decía, nos metió los de condiciones de pH de la sangre normal, que era de 7.35 a 7.45, y que había extremos límites compatibles con la vida, que era de 7 a 7.8. ajá, Igual nos explicó lo de cuando un gas se disuelve en un líquido, que ajá, su concentración era proporcional a la presión parcial del gas, y que este era igual al CO2. Bueno, la fórmula era para el anhídrido carbónico del plasma, era CO2 disuelto, era P igual a AP del CO2, que el PCO2 era la presión parcial de este mismo, sí, y también nos dio una constante para el ácido carbónico, que era 0.0301 milimol entre milímetro cúbico, me parece que ujú, era. sí, Igual nos dio el CO2 total, que era es la suma de anhídrido carbónico más el ácido carbónico contenidos en el bicarbonato plasmático, que era ajá, CO2 total es igual a HCO3 más H2CO3. Y de ahí, ya que si queríamos alguna de las otras variables, pues solo teníamos que despejar la fórmula para ajá, conseguir la variable. Mm, También de ahí vimos que retomamos todas las fórmulas e hicimos unos ejemplos sobre que de un paciente que su dióxido de carbono total era de 15 miliequivalentes sobre litro, y que ¿cómo se llama? Su, su presión parcial de CO2 era de 23 miligramos, ¿cómo? Perdón, mercurio. ¿Cuál es la presión de mercurio? milímetros de mercurio. Justo, perdóneme. No, tranquilo, no te preocupes, estamos estudiando, podemos equivocarnos. Ajá, Y ya de ahí, bueno, hicimos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. No, sí, no, pues espérame, era sí, perdóneme, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y ya nos dio un valor de pH que era igual a 7.4, y sacamos la conclusión de que el pH era normal, porque era 7.4, que la presión parcial del CO2 era baja porque nos salió en 23, y que el CO2 total igual era baja porque nos salió en 15. Y eso fue lo último que vimos en ok, esa clase. sí, exacto. Eh, Algo que quiero, por favor, pónganse a estudiar porque ya viene el examen, en buen plan. Pónganse a estudiar y duro. Y no se les olviden los reportes, ¿ok? Eh, regresemos, algo que quiero resaltar mucho y por qué volví a lo del examen es porque en esa última diapositiva que vimos nos proporcionaron dos datos, ¿sí? El CO2 total y la presión parcial del CO2. Y nos plantean una pregunta. Bueno, una pregunta en donde tenemos que mostrar como resultado dos elementos. ¿Cuál es el pH y qué tipo de desequilibrio es el que se presenta? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nosotros que ver qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, desde luego que para ello utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde pH es igual a 6.1 más el logaritmo y del cociente que damos, ¿sale? Que va a ser del CO2 total menos el producto
generado por la constante ¿de qué se llama la constante del CO2, de las gases? La constante de proporcionalidad, ¿sale? Que es 0.0301. Y ojo, yo les di este valor de 0.0301, pero luego en algunos textos se encuentran como nada más 0.03. Y esto multiplicado por la presión parcial del CO2 entre esta constante de 0.0301 por PCO2. Y entonces ya en esa misma ecuación colocamos los valores de CO2 total más la presión parcial del CO2 y se hace el cálculo correspondiente. Y entonces ya vemos claramente, a través de esta ecuación, vamos a ver el pH inmediatamente y nos resulta 7.41 y ya estamos indicando que se trata de un pH normal. Ahora, si está la PCO2 baja y el CO2 total bajo, es lo que quiero que me revisen de tarea, qué tipo de alteración tendría el paciente, ¿ok? ¿De acuerdo? Porque no nos preocupa aparentemente ahorita, yo no les he dado una cosa que es muy importante que se los debo de mencionar, cómo están alterados los elementos, tanto el pH, la PCO2, el ácido carbónico, etcétera, en estos pacientes para determinar entonces qué tipo de alteración tienen, ¿sale? Algo que también debo de mencionarles a ustedes, que es importante que tengan en cuaderno, yo se los puedo dar desde luego ahora que nos veamos en clase. Ya sabemos el valor normal o el rango de referencia de valor para el pH, quedamos que es de 7.35 a 7.45, pero ¿y para la presión parcial de oxígeno cuánto es? ¿Lo saben? No, no. Yo se los voy a decir, pero de todas maneras les voy a mostrar una tabla. La presión parcial de oxígeno, dependiendo, podemos encontrar dos valores. Uno que nos dice que está entre 75 y 100 miligramos de mercurio, pero también nos pueden decir que está entre 80 y 100 miligramos de mercurio, ¿sale? Y la presión parcial de CO2 está entre 35 y 45 miligramos de mercurio, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí, Y el bicarbonato debe de estar entre 22 a 26 miliequivalentes. De 22 a 26 miliequivalentes por litro o milimol por litro. Y aparte, también es importante que luego, cuando se hacen las gasometrías, también te arrojan un valor que es la saturación de oxígeno. Que la saturación de oxígeno ya se ha popularizado mucho con el uso de los oxímetros durante la época difícil de la pandemia de COVID o de la COVID, ¿sale? Y entonces la saturación de oxígeno, digamos, el rango de referencia normal está entre 94, algunos autores te dicen que 95 y el 100%, en este caso es porcentaje, ¿sale? Si una saturación de oxígeno baja por menos de 90, entonces hay que estudiar muy bien al paciente, qué es lo que tiene y todo eso, y entonces puede ser necesario, con gran seguridad, que se le suplemente oxígeno, o sea, que se le coloquen unas puntas nasales o una mascarilla y se le conecte un tanque de oxígeno. Y uno debe de ser muy cuidadoso. No es nada más decir, pues ese oxígeno no pasa nada. Claro que sí. Entonces, no podemos decir, mira, tiene una saturación de oxígeno vamos a inventar, de 85 y vamos a ponerle 6 litros por minuto de oxígeno. Pues no es lo correcto. Tenemos que empezar a administrarle el oxígeno y después de un rato, no mucho tiempo, podemos, por ejemplo, después de una media hora, y estarle monitoreando su saturación de oxígeno, si es que se modificó, si subió o no ha cambiado, para entonces ir tomando decisiones, ¿de acuerdo? Todo contra el tiempo, para ver si requiere más oxígeno o incluso en algunos casos no requiere, por ejemplo, acabo de decir 6 litros por minuto, supongamos, pero a lo mejor no requiere los 6 litros, sino requiere 3, por ejemplo.
y ya está el paciente bajo tratamiento con oxígeno y hay que monitorearlo. Y también se lleva a cabo un destete. ¿Qué significa? Que se le va disminuyendo la cantidad de oxígeno conforme se va recuperando el paciente. No nada más agarrar y quitárselo así nada más, ¿no? Más cuando han sido problemas respiratorios muy serios. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Vamos Sí. bien? Sí, doctor. Doctor. Dime. ¿Alguien quería decir algo? Perdón, una pregunta. No Usted dijo estoy. que... Dime. Usted dijo que viéramos qué es lo que nos indica esa alteración es que ¿Qué el desequilibrio es? presión, desequilibrio, sí, exacto. La presión parcial de CO2 y de oxígeno, ¿verdad? Vamos aguántenme tantito. Va. Nosotros vamos a ver en nuestro paciente, es más, ya vimos en clase los diferentes trastornos, ¿sale? Vimos nosotros qué cosa es acidosis metabólica, qué es alcalosis metabólica, qué es acidosis respiratoria y qué es alcalosis respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Entonces, ¿a dónde encajonaríamos a este paciente que tenemos con estos resultados? Digamos que el pH es normal, ¿no? Sí, está normal. Normal, ¿ok? Y nosotros tenemos qué alteración. ¿Qué está alterado? El pH normal, ¿sale? Sí. ¿Y qué está alterado? Había dicho CO2. la presión parcial, ¿no? Pero ¿no lo tienen anotado en sus apuntes para que Sí, lo puedan? lo que estaba bajo la presión parcial del CO2 y el CO2 total estaba bajo. Y el CO2 total. Entonces, ¿eso a qué nos conduce? A una bueno, vamos a decirlo así. Puede tratarse de una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria. ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Sale? Sí. Quiero que Profesor, lo analicen. ¿Por qué? Porque ahora, debo de mencionarles a ustedes que vamos a tener pacientes que tienen alguno de estos desequilibrios que estamos hablando, afectación de acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, pero que ya tienen pH normal. Entonces, al momento en que ya tienen pH normal, el paciente, ¿qué pasó? Ya está compensado, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, gracias. sí, queda claro. Y se acuerdan que también les di en clase que la situación de lo que pasa con el paciente diabético? ¿Qué es lo que Sí, nos pasa dijo. con el ejemplo del paciente diabético? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan o no? Era de que la compensación respiratoria que puede persistir aún después de que el pH sanguíneo alcanzó cifras normales. Acuérdense, en esa diapositiva hablamos sobre lo que se llama compensación. ¿Y qué significa eso de compensación? Que tiene una alteración de acidosis o alcalosis, pero ya tiene el pH a nivel normal. Pero que en el caso, por ejemplo, de los pacientes con acidosis diabética, perdón, sí que era lo que les decía yo hace ratito de pacientes diabéticos, en ellos puede ocurrir una sobrecompensación. Es lo que puse como ejemplo. ¿Qué significa esto? Que esa compensación respiratoria puede permanecer aún después de que el pH sanguíneo alcanzó cifras normales, ¿sale? Y también nos puede conducir entonces a qué? A una alcalosis respiratoria, ¿cómo sería? Que el pH va a estar alto y el PCO2 bajo, ¿sale? Esa sería, y entonces les platiqué a ustedes que tenemos que tener mucho cuidado de estar monitoreando muy bien a nuestro paciente,
y podamos identificar si es que pasó a una fase de sobrecompensación para que no vayamos a cometer algún error. También les presenté a ustedes el caso de la acidosis respiratoria en el caso del paciente con enfisema. Entonces, esa es la situación del paciente diabético. Entonces, con estos datos que nosotros hemos obtenido a partir de este caso de este paciente, sería conveniente que me digan qué es lo que tiene. Si es una acidosis, si es una alcalosis. Para empezar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí, está bien. Bien. Algo que va a ser bien importante, que nosotros, Perdón, se activa mi celular y eso está mal. No necesito nada de nada. Ok, bien. Entonces, algo que va a ser bien importante, no los quiero yo, digamos, agobiar mucho con este tipo de manejo de lo que es la gasometría, pero sí es importante que ustedes la vayan abordando, la vayan estudiando, ¿ok? Porque normalmente van a encontrar ustedes publicaciones en donde te dicen, pues para interpretar la gasometría se requieren de los siguientes pasos. La interpretación de la gasometría en 3 pasos. Pero luego, por ejemplo, cuando es en pacientes en estado crítico, utilizan 5 pasos, perdón, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos a un paciente con que vamos a estudiar su gasometría? Yo se los prometo que se los voy a dar, no necesiten anotarlo, pero se los voy a dar. ¿Qué es lo que debemos de identificar primero de la gasometría? ¿Cómo está el pH? Si el pH está aumentado, ¿qué significa aumentado? Por arriba de 7.45 sería alcalemia. O está disminuido por abajo de 7.35 sería acidemia. Y para ambos casos, ese es primero determinar, eso se le denomina como determinación del trastorno de base. Pero luego después de ello, ya si se trata de una alcalemia, vamos primero, pues hay que identificar si tiene un proceso respiratorio o metabólico, lo mismo que en la acidemia. A eso se le llama el componente. En el caso de la alcalemia, si la PCO2 es por abajo de 35, nos está hablando de que es respiratoria. Pero si el bicarbonato está por arriba de 28, se define como metabólica, ¿ok? Y para el caso de la acidemia, si la PCO2 está por arriba de 45, se define como respiratoria. Y si el bicarbonato está por abajo de 18, se trata de metabólico, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos nosotros ya definiendo cuál es el trastorno del paciente, ¿ok? Pero vamos a requerir determinar también lo que se denomina como brecha aniónica, ¿sale? Y la brecha aniónica, para eso utilizamos también una ecuación que sería que utilizamos el valor de sodio proveniente del valor de sodio que tenemos de nuestro paciente y se lo vamos a restar ¿a quién? A una suma que hemos obtenido a partir de la concentración de cloro y de bicarbonato, ¿sale? Si ese valor me da por arriba de 15, significa que está elevada la brecha aniónica. Y entonces debo de pensar en lo que le llaman, hay una mnemotecnia que se llama Muth-Piles, algunos colegas le dicen Muth-Piles, otros le dicen Muth-Piles. ¿Y por qué es una mnemotecnia? Porque la M significa metanol, o sea, que el paciente tiene un desequilibrio ácido-base ocasionado por metanol. En el caso de la U, es uremia. D es diabetes, que es la cetoacidosis. P es paraldehído. La I corresponde a isoniazida o a hierro. Y luego tenemos la L, que sería lactato, la E por etanol y la S de salicilatos. Entonces, ya nos está diciendo mucho de que si esa brecha aniónica es elevada, nos tenemos que ir a investigar cuál es el origen, que sería utilizando esta mnemotecnia. Pero si la brecha aniónica es por debajo de 15,
Entonces, tenemos nosotros que recurrir a otra brecha aniónica, entonces se llama brecha aniónica urinaria, y que para ello vamos a necesitar tanto la concentración de sodio, la de potasio y la de cloro del paciente. Entonces, vamos a sumar el sodio y el potasio, y la suma de estos dos valores le vamos a restar el valor de cloro. Si el valor nos resulta negativo, entonces nos está diciendo que el paciente está teniendo pérdida intestinal, o sea, está perdiendo líquidos por vía intestinal. ¿Sale? Lo que comúnmente conocemos nosotros como diarreas. Pero si ese valor es positivo, entonces son otras causas. Por ejemplo, ¿cuál es? La acidosis tubular renal, o, por ejemplo, en los casos de post-hipercapnia recuperada. A ver, Fernando Ángeles, ¿qué es hipercapnia? No, la verdad no sé. ¿Qué te imaginas de hipercapnia? Pues que es como un valor elevado, pero no me suena a capnia. Qué mala onda, ¿verdad? Bueno, no estamos viendo la ecuación de Henderson-Hasselbalch y los parámetros, que no se los estoy mostrando, pero yo les puedo decir entonces que hipercapnia se refiere a que hay una acumulación de CO2 en la sangre, ¿sabe? ¿Sale? Entonces, hipercapnia es un aumento en la concentración del CO2, ¿de acuerdo? Sí. Sí, de ¿Por qué acuerdo. por qué se salen de la clase, Y, por ejemplo, en el caso de, ustedes van a revisar en material de la página del departamento, cómo es que va a haber un desequilibrio ácido-base en diferentes enfermedades, ¿sale? Vamos nosotros permítanme tantito. A ver, aguántenme, ¿sí? ¿Me escuchas, Leslie? Sí, es que se me desconecta el internet, perdóneme. Ah, no le estés jalando al cable. No, no, Ahora pero es, sí, no ok, sé si- no, tranquila, no te preocupes. Entonces, por ejemplo, en algunos padecimientos o situaciones en las que se encuentra nuestro organismo, pueden entonces resultar alterados tanto el pH como la presión parcial del CO2 como el bicarbonato. Y estos tres parámetros son muy importantes para que nosotros definamos qué tipo de alteración tiene nuestro paciente, si es una acidosis metabólica, es una alcalosis metabólica o una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que ya mencionamos nosotros en clase, que desafortunadamente llegan a desarrollar cetoacidosis diabética, vamos a encontrar que su pH se encuentra disminuido, por eso se llama acidosis. Y su PCO2 lo vamos a encontrar ya sea normal o disminuido. Y el bicarbonato va a estar disminuido. Como consecuencia, se trata de una acidosis metabólica. Y por otro lado, cuando una persona está practicando y lleva a cabo un ejercicio muscular intenso, también puede haber algunos cambios, ¿sale? Como cuáles son, el pH va a estar disminuido, la PCO2 va a estar normal o disminuida, el bicarbonato también va a estar disminuido, y eso es a lo que se le conoce como acidosis metabólica. La ventaja en el caso de la persona que realiza el ejercicio muscular intenso, pues es que esto va a ser transitorio porque no va a ser algo muy grave. O como en el caso de la cetoacidosis diabética, pues tenemos que corregirlo, ¿sale? Por eso es que en el caso de ejercicio muscular intenso, es que las personas se encuentren bien hidratadas
y que posterior al ejercicio se rehidraten porque durante el ejercicio han perdido líquidos y electrolitos. Para el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica, su pH va a estar disminuido. Su PCO2 también va a estar normal o disminuido, ¿sale? Y el bicarbonato va a estar disminuido. ¿Y eso nos conduce a qué? A una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Y en el caso de las diarreas es igual. Fíjense, el pH va a estar disminuido, la PCO2 va a estar normal o disminuido, y el bicarbonato también va a estar disminuido, y nos va a dar también como resultado una acidosis metabólica. Mientras que por el otro lado, si un paciente está presentando vómito, entonces su pH va a estar aumentado, ya es diferente, su PCO2 va a estar normal o aumentado, y su bicarbonato va a estar aumentado, y eso es lo que nos conduce a una alcalosis metabólica, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, en el caso de EPOC, que desgraciadamente hay muchas personas que padecen de EPOC como consecuencia de varias cosas. Por ejemplo, el fumar. Ahorita el vapear se ha puesto muy de moda y dicen que es para dejar de fumar los cigarros de tabaco, pero en realidad los vapeadores tienen muchísimas sustancias que generan daño al nivel de los pulmones. Pero también, si nosotros vamos a provincia, y muchos años atrás, la gente tenía la costumbre de cocinar con leña o carbón, y eso pues genera mucho humo y eso afecta también a los pulmones. Y entonces esas personas también pueden desarrollar una alteración en el equilibrio ácido-base, y el pH entonces va a estar en ellos disminuido, la PCO2 va a estar aumentada, y el bicarbonato puede estar normal o aumentado. Y eso nos explica o nos da como resultado que el paciente padece ¿qué? Una acidosis respiratoria. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Sí, sí. doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Eso es Perdón, lo... una pregunta. Dime. Entonces, nada más para recapitular. La ¿cómo se dice? Acidosis metabólica, pues los valores de pH son bajos, el PCO2 es normal o bajo y ¿cómo se llama? El otro se me olvidó. PCO2 y... Ay, se me olvidó el nombre del otro, también bajo. CO2 total. Ah, CO2 total. Entonces, y ya el caso contrario es con la alcalosis, ¿no? Ahora, Ajá, metabólica. ajá. Alcalosis Entonces, metabólica. Así que el pH va a estar aumentado, la PCO2 normal o aumentada y el bicarbonato aumentado. ¿Por qué vamos a encontrar que algunos de estos resultados o los valores de estos parámetros pueden ser ya sea normal o disminuido, normal o aumentado? Porque depende, el paciente está evolucionando, ¿sale? Y entonces tenemos nosotros que verlo claramente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo compensador? Porque el cuerpo va a tratar de buscar una compensación a lo que está sucediéndole y hay un mecanismo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen una acidosis metabólica, ¿qué va a hacer el paciente? Pues va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿ok? Mientras que para la alcalosis metabólica va a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿ok? Y para el caso de la acidosis respiratoria, su mecanismo de compensador va a ser reabsorber, ya lo vimos en clase, reabsorber o incluso hasta sintetizar de nuevo bicarbonato. Y para el caso de la alcalosis respiratoria, su mecanismo va a ser que eliminar en orina bicarbonato. ¿Por qué? Porque pues eso le está afectando. ¿De acuerdo? sí, de acuerdo. ¿Estamos? Sí, Sí, estamos. doctor, todo bien. Bien. Miren, vamos a ser solidarios con nuestros dos compañeros. Diego, ¿todavía estás ahí o ya te fuiste? Sí, aquí sigo, doctor. Miren, yo estoy preocupado porque realmente no quiero que Edith Mateos, ¿me mandaste algún mensaje? No, doctor. ¿No? Ok. Vamos a ser solidarios con nuestros dos compañeros porque la verdad es que sí estoy preocupado que estén allí en la facultad.
vamos a dejar la clase hasta aquí, por favor. Yo quería avanzar con otras cosas más, ¿sale? Y no queremos que, no, o no me gustaría dejarlos así, pues que ellos no pudieran abordar las cosas, ¿sale? O dejarlos a ellos nada más sin que supieran de algunos detalles. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Porque al cabo que vamos a terminar lo que es esto de las gasometrías, que no es mucho, y les voy a pedir, por favor, que sí en clase discutamos unas diapositivas y les voy a pedir que les tomen fotos, ¿sale? Sí, Está doctor. bien. Sí, Ok. doctor. No me queda otra cosa sino más que desearles que tengan muy bonita noche y un súper excelente fin de semana. Por favor, estudien porque viene examen. Y como yo les dije, quiero que salgan ustedes bien, por favor. ¿Estamos? Sí, doctor, Sí, gracias. maestro. Tienen el tiempo, aguántame, Jimena. Y ahorita tienen el tiempo suficiente, que es un fin de semana largo para estudiar. Yo iba a hacer el examen en esta semana, pero dije, no, mejor lo voy a hacer después del puente, ¿sale? ¿Ok? Pero Sí, Está bien. lunes y martes no hay clases, recuerden. ¿Estamos? Sí. Ok, a ver, Jimena, ¿quieres decir algo? Sí, doctor. Nada más una pregunta. Me acuerdo que en clase nos había dicho que buscáramos una tabla y que la trajéramos con nosotros y que esas no las teníamos que aprender, pero no me acuerdo de qué tema era esa tabla, porque nos ha dado muchas tablas que nos dice como, esas no, esas sí, esas no, esas sí, pero no me acuerdo exactamente de esa tabla. Una tabla de gimnasia. Revisémoslo en clase nuevamente. Alguien me levantó la mano, no me la bajen, por favor. No bajen la mano, si la levantaron, no la bajen. No, fue la compañera que no la acababa de bajar. La misma No, compañera que preguntó por los aparte, grupos aparte de Jimena, funcionales. había otra compañera. ¿Eh? A ver, Jimena, no sé en relación a qué la verdad no sé en relación a qué me lo estés diciendo, pero podemos hacer un recorrido de mis diapositivas para ver si te acuerdas, ¿sale? Vale, ok. Muchas gracias, doctor. Pero me lo recuerdas en la siguiente clase. Dime, Nicolai. Ah, es que la tabla que era la de grupos funcionales. Ah, sí, esa, pero se las dije desde muy al principio. No, Sí, es esa. era otra tabla, pero no, la de los grupos funcionales no era. Pero ya, luego ¿Quieres lo que te aprendí. diga cuál fue, Jimena? ¿Mande? ¿Quieres que te diga cuál tabla? ¿Cuál? Para que se vayan aprendiendo los valores, porque ojo, en los exámenes vienen, pues, también te manejan la cuestión de los valores estos de los rangos de referencia, los de los electrolitos. Sí, justo sí era esa. Gracias, doctor. Ah, ¿verdad? No prestas atención en la clase. Ya me di cuenta. Me No, sí dejan presta hablar, atención. me dejan hablando solo, ¿sale? Ok, ya no los entretengo más para... ¿Quién era Diego y quién más quien está en la facultad? Ángel. Ángel. Diego y Ángel, por favor, se me van con mucho, mucho cuidado, por favor, ¿sale? Sí, doctor, gracias. Órale, va. Se me cuidan, que tengan